Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es miércoles, el miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. Pero recomenzamos estas emisiones de Palabra y Vida, recomenzamos esta reflexión diaria que un servidor de ustedes les hace sobre la Palabra de Dios, que se proclama en la liturgia de la misa del día. Lo hacemos en una fiesta de la Virgen. Debía ser así. Las fiestas de María jalonan el calendario litúrgico, a cada cual más bella, y la de hoy para mí resulta especialmente entrañable, llena de belleza y de poesía y de profundidad. Hoy es la memoria litúrgica entre los frailes y monjas de la familia carmelita, se celebra como solemnidad, de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, Nuestra Señora, la Virgen del Carmen. ¿Qué es el Monte Carmelo? Pues un monte situado al norte de Palestina, de la Tierra Santa. La Biblia ensalza la hermosura del Carmelo, su fecundidad. Allí, en ese escenario, el profeta Elías realizó algunas obras y hazañas extraordinarias. Allí es donde él defendió la pureza de la fe en el verdadero Dios, en el único Dios de Israel, en el único creador del mundo, porque todos los demás eran apariencias, falsos dioses. Allí se enfrentó a los adoradores de Baal. Allí consiguió que la lluvia, que estaba ausente de la tierra y había 3 años de sequía que hacía padecer al pueblo, que la lluvia descendiera de nuevo abundantemente sobre la tierra, contemplando el Mediterráneo desde la cumbre del Carmelo, precisamente recordando la figura de este gran profeta, modelo de profetas de Israel, Elías. Muchos ermitaños se retiraron a vivir en aquella zona. Al principio ermitaños judíos, pero particularmente a partir de las cruzadas fueron ermitaños cristianos. Muchos hombres, quizás desengañados, habían vestido la cruz, se habían cruzado para defender unos ideales, para devolver a Cristo una tierra ocupada por infieles, pero habían visto de cerca cómo el pecado se entremezcla con las mejores intenciones, cómo el ideal de la cruzada había casi desaparecido en sórdidos intereses, en mezquinos cálculos de enriquecimiento personal, en soberbia, en orgullo, en deseo de quedar sobre los demás, violencia, derramamiento de sangre inocente. Todo eso había hecho que muchos cruzados se desengañaran. Algunos habían vuelto a la tierra, otros no querían abandonar la Tierra Santa, y seguramente eran de estos cruzados desengañados los que se retiraron a vivir en una zona del Monte Carmelo, en la proximidad de una fuente, la fuente de Elías.
al final del siglo XII, quizás después de algunas décadas viviendo allí, San Alberto de Jerusalén, patriarca de Jerusalén, les escribió una regla para aquellos ermitaños de rito latino, no eran orientales, que tomaron el nombre de los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. ¿Y por qué de la Virgen? Porque habían construido en aquella soledad chozas para vivir, y en medio de ellas una capilla destinada a la presencia, a recordar la presencia de María en medio de ellos y a honrarla. Ya en el siglo XIII y a lo largo del siglo XIII, en distintas oleadas, fueron desplazándose a Europa, a distintos países, e instalándose allí, terminando por desaparecer de Tierra Santa por el empuje del Islam victorioso. En distintos países extienden, fundan conventos, y también se van creando hermandades y cofradías en honor de la Virgen, y se van construyendo templos también en su honor. En Tierra Santa, precisamente al cabo de muchos siglos, en el Monte Carmelo, se pudo edificar un santuario regido por carmelitas. Allí la Virgen del Carmen es venerada como Stella Maris, la estrella del mar. ¿Por qué el 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen? Porque según una tradición fue un 16 de julio cuando la Virgen María entregó el escapulario al quinto prior general, San Simón Stock, por lo que esta fiesta tiene un gran significado para todos los que vestimos este escapulario. Y se entregó este escapulario con promesas extraordinarias de salvación, con muestras increíbles de la ternura de María por sus hijos. Por eso, hoy nos unimos a toda la familia carmelita para que todos vivamos ese ideal carmelita que es vivir en obsequio de Jesucristo a imitación de la Virgen María, que es nuestra madre, que es nuestra reina, que es, aplicando palabras de la Escritura, ella es la hermosura del Carmelo. Evidentemente los carmelitas que celebran como solemnidad esta fiesta, en su liturgia de la misa, emplean oraciones propias, lecturas propias. Nosotros vamos a seguir la liturgia habitual. Las oraciones de la misa evidentemente serán las propias de la Virgen María del Monte Carmelo, pero vamos a tomar las lecturas correspondientes a este miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. Esas lecturas, les aseguro, son también extraordinariamente bellas. Como primera lectura en estos días hemos empezado a leer desde el pasado lunes el libro del Éxodo. Hoy llegamos al capítulo 3, del que escuchamos los versículos 1 al 6 y 9 al 12, que dicen así: En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios.
El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora, marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés replicó a Dios: ¿Quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Respondió Dios: Yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña. Es verdaderamente un texto bellísimo, y si nosotros somos capaces de leer el texto como lo hacían los santos padres de la Iglesia, como lo hacían todos los escritores de la antigüedad cristiana, es decir, buscando el sentido alegórico, además del sentido literal, y uniendo ambos, pues podemos encontrar mucha luz para vivir con fe y con amor esta fiesta de nuestra Madre, la Virgen del Carmen. La zarza, tal como acabamos de escuchar, ardía sin consumirse. Se trata de un signo de Dios. Es un hecho extraordinario, un milagro que llama la atención de Moisés, que al principio se acerca con curiosidad, con la humana curiosidad de explicarse aquello que no tiene una explicación natural, y que en un segundo momento le llena de terror ante lo sobrenatural del hecho. Le lleva a taparse la cara. Después, siguiendo la instrucción de Dios, a cubrirse el rostro. Temía ver a Dios. Temía la cercanía de aquel ser trascendente y supremo, el Creador, el amigo de Abraham, el vengador, el terrible de Jacob, como también lo llamaba la Escritura. Es un símbolo precioso, un fuego que arde pero sin consumir la zarza. La zarza ardiente es una imagen, un signo de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no destruye al hombre, aunque a veces el hombre se sienta invadido de temor ante su propia indignidad. Es una presencia que no destruye, no devora, sino que aquello que en sí mismo es vil y a veces dañino, como una zarza, queda transformado y purificado. Nuestra vida es verdaderamente como la zarza ardiente, un signo del amor de Dios, de un amor transformador de Dios, de un amor purificador de Dios. No olvidemos la esencia del misterio cristiano, donde se nos revela, en primer lugar, un Dios creador, un Dios que da vida, e inmediatamente se revela un Dios redentor, un Dios que purifica al hombre de sus maldades, un Dios que salva. Así pues, en la zarza y en la zarza ardiente observamos fuego. Pero ese fuego es más que fuego. Es en sí, más allá del signo, el fuego es luz. El fuego como luz es verdad que se revela, que descubre, y el fuego es amor. Así se aparece Dios a Moisés, así se nos presenta a nosotros que escuchamos su palabra hoy. Un fuego de verdad y de amor. Así es Dios. Moisés había huido de Egipto después de matar a un egipcio defendiendo a un compañero suyo a quien el egipcio maltrataba. Ha huido para no caer en manos de la justicia humana.
quizás en el desierto ha alcanzado una vida tranquila, pacífica, pero quizás también se ha olvidado de sus sueños, sueños de justicia y de libertad para su pueblo. El sueño que tenía de marchar al desierto para dar culto a Dios. Él se ha olvidado quizás. Dios no se ha olvidado. Y Dios lo busca. Y Dios lo llama. Y Dios se acerca a Moisés, mucho más de lo que Moisés es capaz de acercarse a Dios. Moisés se acerca temblando de temor a Dios. Dios se acerca a Moisés realmente latiendo su corazón de amor por Moisés y por todo aquel pueblo oprimido. La misión, por supuesto, que Moisés recibe allí excede con mucho sus fuerzas. Pero es que Dios no le está pidiendo que actúe según sus fuerzas. Dios le está prometiendo su compañía, su ayuda. Dios le está diciendo, yo estaré contigo. Son precisamente las últimas palabras de este texto, de este fragmento del Éxodo que acabamos de escuchar. Yo estaré contigo. Por tanto, no hay que temer en primer lugar, porque Dios nos se ha acercado de esta manera tan especial para destruir a Moisés, para destruir al hombre. Si Él se acerca a nosotros, es para darnos esperanza, es para hacernos de los suyos, para convertirnos en amigos. No hay que tener temor tampoco ante la grandeza de la misión, porque no somos nosotros, es Dios quien actúa. Cuando experimentamos en nuestro corazón como una especie de anchura, de dilatación, cuando experimentamos alegría, cuando experimentamos ánimos ante las dificultades, cuando experimentamos el deseo de amar más y de amar mejor. Eso es señal absolutamente segura de que Dios se ha acercado a nosotros. ¿Y María? ¿Qué tiene que ver María en todo esto? Hay que decir que los primeros autores carmelitas vieron en la zarza inextinguible también un símbolo de la Santísima Virgen María. Sí, también la Virgen del Carmen es la zarza ardiente que no se consume. Ella está llena de Dios, está abrazada por ese fuego que es Dios, y lo ha estado siempre en la mente, en el corazón de Dios, desde la eternidad, desde su inmaculada concepción, desde su concepción milagrosa y virginal de su Hijo, desde su gloriosa asunción al cielo. Ese fuego inextinguible de verdad y de amor abraza a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque esa verdad y amor de Dios se inclinan siempre sobre los que son pequeños. Jamás deja Él de mirarlos. Por eso se fijó en el pueblo de Israel, pequeño, oprimido, sin esperanzas humanas. Y se fijó en él, buscando la fidelidad de algunos pocos, buscando la confianza de muchos, de que Él lo podía todo. Era Él, quien a través de palabras, pronunciadas a través de hombres frágiles, como Moisés y su hermano Aarón, pero acompañada esa palabra por obras extraordinarias, como fueron las plagas de Egipto, y todas las grandes señales que rodearon la salida, el éxodo de Egipto. Dios quiere que se confíe en Él, de que Él puede obrar lo que es imposible
a los hombres. Eso lo ha repetido él en la Escritura en distintas ocasiones. Lo dijo Jesús a los apóstoles. Esto es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dios lo puede todo. María, al primer contacto de Dios, que en esa también imagen de zarza que es el arcángel Gabriel se le aparece para pedirle el desempeño de una misión que tan claramente excede a sus posibilidades, como la de convertirse en madre del Mesías, en madre de Dios. María también al principio se turba, pero María acoge con todo el amor de su alma ese Dios misterioso, que da las explicaciones justas y que pide luego el abandono confiado en sus manos. En María, esa oración de Moisés, que cree, que acepta, que se entrega, en María eso se convierte en el canto del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque se ha fijado en la humildad, en la pequeñez de su sierva. Ella está comparando la liberación de los israelitas de Egipto con la obra que Dios va a realizar a través también de ella, dando comienzo en ella la liberación de un pueblo muchísimo más amplio que el pueblo de Israel, la nueva familia de Dios, el pueblo de la Iglesia. Ella, con su canto, asegura que los humildes son mirados por Dios, contemplados por Dios, que los pequeños son recordados por Dios, porque Él los lleva siempre en su corazón. En este día escuchemos también las palabras de la Virgen: hágase en mí según tu palabra, mucho más decididas, mucho más valientes que la primera reacción de Moisés, que dice: pero ¿quién soy yo para ir al faraón, para hablar en tu nombre? María no se preocupa de eso en absoluto. Y así todos los que viven en la espiritualidad del Carmelo, todos los hijos e hijas de María, aprendemos a orar, aprendemos a mirar con audacia, aprendemos a esperar sin límites, porque el Carmelo es también tierra sagrada. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha convertido él mismo en zarza ardiente de verdad y de amor. E interiormente no hacemos otra cosa que lo que hizo nuestra madre, que lo que hizo Moisés: acoger ese fuego y ofrecernos a él sin condiciones. Mis queridos hermanos, que disfrutéis esta fiesta, que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.